operación adiabática pues es un proceso en donde no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Es decir, que suponiendo que este sea el sistema, no hay pérdida de calor hacia el exterior, ¿no? ¿Sí? Ahora, los procesos de humidificación se desarrollan básicamente a través de el contacto en contracorriente de un líquido y un gas. Este contacto puede darse a través de un lecho empacado, como que ven aquí por ejemplo, en donde el líquido desciende, ¿no?, mojando el lecho, que puede ser un lecho aleatorio o puede ser estructurado, y el gas asciende por el espacio que hay entre el empaque, ¿no? Esa es una forma de poner en contacto ambas fases. La otra opción puede ser a través de simplemente la aspersión del líquido, ¿no?, en una columna de este tipo. En este caso el líquido está descendiendo por la columna, formando pequeñas gotas. Aquí no hay ningún empaque, no se está mojando en el empaque. El líquido cae simplemente por efecto de la gravedad, como si fuese una lluvia, y en contracorriente asciende el gas, ¿no? Entonces aquí también va a haber un proceso de transferencia similar al que estaría ocurriendo aquí. Por supuesto que no son iguales, ¿no?, porque el área de transferencia no es igual, ¿no? Este va a tener más área que este de aquí. Sin embargo, también es una alternativa para un proceso de humidificación. Dado que este proceso se da a lo largo de una columna o de una torre, como quiera llamarlo, entonces nosotros vamos a tener un extremo al cual le llamamos tope y el otro al cual le llamamos el fondo. Se entiende que la corriente gaseosa ingresa por el fondo, ¿no?, ya sea en una columna empacada o sea en una columna de aspersión. Vamos a tener una corriente gaseosa que ingresa por el fondo. Esta corriente gaseosa podría o no tener algo de líquido en forma vaporizada. Es decir, vamos a suponer que este líquido que está descendiendo fuese etanol, y aquí hay un gas que está ingresando. Este gas podría tener un poco de etanol, o podría no tenerlo. Si no tiene etanol, bueno, simplemente esta humedad va a ser cero, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos a considerar aquí una corriente de entrada con una concentración de vapor que podría ser cero, y evidentemente aquí a la salida vamos a tener otra concentración del vapor en la corriente de salida. G sub S vendría a ser el flujo del gas portador, o el gas inerte. El gas portador es aquella sustancia que simplemente está llevando consigo al vapor. El gas portador no se mezcla con el líquido, no se disuelve en el líquido, no se condensa, simplemente sigue su trayecto en la fase gaseosa, ¿okay? Es como el solvente del vapor, si quieren llamarlo así, y por lo tanto su flujo es constante. Este es su flujo másico, ¿no? Y evidentemente esta corriente gaseosa ingresa a una temperatura que vamos a llamar T sub G, este G por el flujo gaseoso, ¿no? Y le vamos a poner punto 1 a este punto de aquí, ¿okay? Al fondo le vamos a poner el punto 1 y al tope le vamos a poner el punto 2. Esta temperatura de la fase gas que sale no tiene por qué ser igual a esta temperatura que está aquí. Además, no van a ser iguales. Lo único que van a ser iguales entre estas dos corrientes es el flujo del gas portador. Es decir, a este flujo de gas portador, kilogramos por unidad de tiempo entre área de la columna, lo denota con el G' sub S. Este prima significa que está en términos de masa, o sea, kilogramos. Si no tuviera esta prima, significa que está en términos de moles. ¿Ya? Esta es la única diferencia. Por eso que acá este Y' significa kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco, si es que fuese aire el gas portador, ¿no? Este sería kilogramos de aire por minuto sobre área. ¿Qué área? El área de la columna.
Lo único constante entre estos dos es este flujo de aquí, el flujo del gas portador. Este no, la humedad va a cambiar, lo mismo que la temperatura. Aquí ingresa por la parte superior una corriente líquida L'. Este prima igual significa que está en base a kilogramos del líquido por unidad de tiempo entre área, el área de la columna. ¿Correcto? 2 porque estamos llamando a este el punto número 2 y sale por aquí un flujo L'1, es el punto 1. Estos flujos no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si está ingresando una cantidad de líquido, una pequeña cantidad de ese líquido se vaporiza y puede pasar a la corriente gaseosa, por lo tanto este va a ser menor. O por acá entra una corriente de líquido y una parte de este vapor se condensa y por lo tanto aquí sale un poquito más. Entonces no van a ser iguales, son aproximadamente iguales. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto algo de vapor, o sea, algo de este líquido se puede vaporizar, eso es cierto, pero esa cantidad que se vaporiza es pequeña en comparación a todo este flujo líquido, por lo tanto la diferencia va a ser pequeña también, ya sea que el líquido se vaporice o que el vapor que hay aquí se condense. Si se condensa, igual la condensación va a ser tan pequeña que va a afectar poco a esto. ¿Okay? Entonces muchas veces a este flujo líquido se le asume que es constante. Lo que sí no es constante es la temperatura. Esta temperatura de entrada pues no es igual a la temperatura de salida. Cuando uno realiza un balance de materia en la columna, ya sea una columna empacada o sea una columna de dispersión, en cualquiera de las dos, y se realiza el balance de materia para el componente volátil, pues vamos a tener esto, ¿no? Esta es la cantidad de volátil en forma líquida que ingresa a la columna y esto es lo que sale en forma líquida. Esto es lo que este de aquí con estos dos es lo que ingresa y estos dos es lo que sale. Este es un balance de materia para el volátil. Si a eso le aplicamos un balance de energía, pues el balance de energía sería así, ¿no? Esta es la energía que ingresa con la corriente líquida a la columna. Esta es la energía que sale con la corriente líquida de la columna. Esta es la energía, este de aquí, que sale con la corriente gaseosa, y este producto es la energía que ingresa con la corriente gaseosa. Entonces, si usted hace un balance de energía entre estas cuatro corrientes, pues va a llegar a esta conclusión. ¿Por qué acá lo factorizamos? Porque este es constante, pero estos dos no. Estos no son iguales. Este balance de materia para el volátil y este balance de energía pues son válidos para toda la columna. ¿Ok? Dentro de la columna, la humedad, al igual que la temperatura, van a cambiar. No son iguales. Vamos a poner un eje coordenado Z, en donde esta coordenada Z empieza en la base del equipo, ¿ya? Y termina en la parte superior, y aquí así le vamos a llamar Z mayúscula. Z mayúscula vendría a ser la altura del equipo. Entiéndase la altura del equipo, no la altura del equipo mecánico, la parte física, la estructural, no, sino la altura en donde ambas fases están en contacto, tanto la líquida como la gaseosa. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a llamar Z mayúscula. Por lo tanto, acá tengo un eje de distancia que empieza en la base. La humedad no es constante. Ingresa en la base del equipo con una determinada humedad, pero a medida que voy ascendiendo, esta humedad va cambiando. Podría aumentar, como se ve aquí, o podría disminuir. Todo va a depender de qué esté ocurriendo: un proceso de humidificación o un proceso de deshumidificación. ¿Cuándo es humidificación? Cuando algo de líquido pasa a la corriente gaseosa. Y si pasa la corriente gaseosa, esta humedad va a empezar a aumentar a medida que usted suba, ¿no? A medida que usted siga este trayecto, la humedad empieza a aumentar. Eso sería una humidificación. ¿Cuándo sería una deshumidificación? Cuando, por el contrario, este vapor que está ingresando con esta corriente pase a la fase líquida, es decir, se condense. Y al condensarse, pues este flujo líquido va a aumentar un poquito.
En ese caso, ¿qué pasaría con este perfil? Pues ya no iría hacia la derecha, sino iría hacia la izquierda, es decir, que de este punto empezaría a ir en esta dirección, reduciendo la humedad. ¿Y por qué está reduciendo? Porque está condensándose, ¿no? Eso sería una deshumidificación, es quitarle humedad al aire. ¿Okay? Sea humidificación o deshumidificación, la humedad no es constante en toda la columna, cambia, ¿no? Cambia según la posición en donde nos encontremos dentro de la columna. Algo similar ocurre con la temperatura. La temperatura del líquido, por ejemplo, puede ingresar con este valor, pero a medida que va descendiendo el líquido y se va produciendo el proceso de, por ejemplo, humidificación, es decir, a medida que el líquido se empieza a volatilizar, entonces la temperatura va a empezar a disminuir, ¿no? Producto de la volatilización. ¿Correcto? Si fuese al revés, entonces la temperatura podría más bien, en lugar de disminuir a medida que bajamos, podría ir aumentando a medida que descendemos. Sería un proceso contrario. La temperatura en la fase líquida cambia, no permanece constante. Ahora, ese cambio podría ser un poco pequeño, ese sí. Vamos a suponer que aquí ingrese a 20 grados Celsius y por aquí salga a 19 grados Celsius. Bueno, el cambio es pequeño, 1 grado. Podría usted suponer que es constante. Ya, esa es otra cosa y está bien, ¿sí? Pero usted sabe que no es así, que siempre hay un cambio, que puede ser pequeño, puede ser grande. Lo mismo ocurre con la temperatura de la fase gaseosa. El gas ingresa a una temperatura, ¿no? Y a medida que va ascendiendo, pues sale a una temperatura diferente. Ahora, en el caso del gas ocurre algo bien interesante. Muchas veces el perfil de temperatura del gas tiende inicialmente a disminuir, pasa por un valor mínimo y luego otra vez tiende a aumentar, ¿no? Suele tener esa trayectoria. Lo que vamos a hacer aquí es analizar este proceso adiabático, ¿no? Adiabático porque no hay intercambio de energía con el exterior. Si hay intercambio de energía entre las fases, eso sí, pero no con el exterior, lo vamos a analizar desde un punto de vista más pequeño. Y para ello lo que hacemos es tomar un pequeño elemento diferencial de volumen cuya altura va a ser delta z, y a partir de este elemento, como en fenómenos le llamamos elemento infinitesimal, ¿recuerdan? A partir de este elemento vamos a hacer el análisis de este proceso. Entonces, tomando como base este pequeño elemento, lo vamos a agrandar un poco y lo voy a tratar de ponerlo más sencillo. Imaginen que tenemos esto. Acá tenemos un pequeño elemento, una pequeña distancia dentro de toda la columna. Por aquí está la fase líquida que está en contacto con la fase gaseosa, y lo que los separa a ambos es la interfaz. ¿Correcto? Esto que estamos viendo aquí podría ser la superficie de una gota, podría ser la superficie de este líquido que esté descendiendo. No interesa, es simplemente donde están en contacto ambas fases. Cuando uno aplica un balance de materia y un balance de energía, ya no a nivel de toda la columna, como les mostré hace un momento, sino solamente en este elemento infinitesimal, lo que obtiene es esto. La variación del flujo líquido que está descendiendo es igual al producto del flujo gaseoso del gas inerte por la variación de la humedad. Lógico, lo que se pierde en líquido se gana en humedad, o lo que se gana en líquido se pierde en humedad, porque al final, si aquí algo se está evaporando, entonces va a haber una variación del flujo líquido, no va a ser constante. Y si se está evaporando, pues la humedad va a cambiar, tampoco va a ser constante. Algo similar ocurre aquí. Este es el balance de energía en este elemento infinitesimal. La variación del producto del flujo líquido por la entalpía líquida, la variación de ese producto, es igual a la variación de la entalpía gaseosa, ¿no? La entalpía de la corriente gaseosa multiplicado por el flujo gaseoso. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado siempre con las unidades. Miren, para que quede bien claro, este término L' que ven ustedes aquí, no es otra cosa más que flujo, entiéndase flujo, kilogramos por hora, kilogramos por minuto, flujo másico.
es el flujo másico del componente A. Recuerden que el componente A es el que volatiliza, es el que se transfiere. Y este líquido está formado únicamente por el componente A. Entonces, este es el flujo, este L, flujo del componente A, el flujo líquido entre el área de la columna. A esto representa este L'. Flujo másico, la fase líquida, entre el área de la columna. Esta área que está aquí, ¿no? Esta que está aquí. El área que es transversal a la dirección del flujo global. O el área que está acá. Estoy hablando de toda la columna, no estoy hablando de un empaque, no, de toda la columna. Este G'(S) también es un flujo másico, pero en este caso solamente del gas portador, es decir, ese gas que transporta el vapor, que lo vamos a llamar S. Entonces el flujo másico de S entre aquí también el área de la columna. En ambos casos es el área de la columna, para ambos. Solo que aquí está multiplicándose por un diferencial de Y de esta humedad, que no es otra cosa más que la masa de volátil por masa de gas portador en esta corriente. Es decir, cuántos kilogramos de vapor hay por kilogramos de aire, si es que fuese aire el gas portador. Esta relación de masas multiplicado por esto me da esto que está aquí, porque este flujo de S entre masa de S se anula y me queda simplemente el flujo de A entre el área de la columna, que es esto que está aquí. Entonces, este es el balance de materia en este elemento diferencial. Y el balance de energía pues está dado por este término, ¿no? Donde ya sabemos que este L' significa flujo másico de A por el área de la columna. Esta es la entalpía de la fase líquida, o sea, energía sobre la masa del componente A. ¿Ok? Si uno multiplica todo esto, aquí tiene energía sobre tiempo sobre área de columna. Ese sería el resultado. Esa energía, esa variación de la energía que ocurre en la fase líquida, pues va a tener un efecto en la fase gaseosa. Es decir, si la energía aquí en la fase líquida disminuye, ¿a dónde se fue la energía? Se tuvo que haber ido a la fase gaseosa, no se fue fuera, no salió de la columna porque es un proceso adiabático. Entonces se lo pasó a la fase gas. La fase gas está dado por este término, ¿no? G sub S, que es el flujo másico del solvente o del gas portador por unidad de área de la columna, multiplicado por la variación de la entalpía. Esta entalpía es energía de la corriente gaseosa por masa del gas portador. Si uno multiplica acá, simplifica, va a tener energía sobre tiempo sobre área de la columna, que es la misma que está acá, energía sobre tiempo sobre área de la columna. La variación del flujo líquido es igual a la variación de la humedad por el flujo gaseoso del gas portador en este lado. Todo lo que se pierde aquí lo gana él, correcto, tiene sentido. Pero a ver, si este líquido pierde algo de sustancia, o sea que algo del líquido se volatiliza, ¿ya? Entonces lo que él pierde es lo que cambia él, correcto. Lo que él pierde es lo que gana él en humedad, correcto. Pero ¿cuánto es lo que pierde? ¿Cuánto es lo que se está transfiriendo? Esta ecuación no lo dice. Esta ecuación solamente dice lo que cambia él se lo pasa a él, o al revés, lo que cambia él se lo pasa a él, pero no te dice cuánto es lo que se ha transferido. Entonces ahí nosotros le agregamos esto más. Ahora vamos a agregarle este flujo de materia que está migrando de una fase a otra. N sub A es la densidad de flujo de transferencia de materia, multiplicado por A por delta de Z. Ese es para el caso del balance de masa, y para el balance de energía sería un Q por A por diferencial de Z. ¿Qué significan estos términos que están acá? Este ya sabemos qué significa. Este es un flujo másico, pero no es este flujo másico que está aquí, no. Es el flujo másico que se está transfiriendo desde una fase hacia la otra. ¿Okay? Puede ser en esta dirección o en dirección contraria. Evidentemente esto está relacionado pues con la variación aquí, ¿verdad? Este es el flujo másico, correcto, kilogramos sobre unidad de tiempo. Pero ¿entre qué área? No es entre el área de la columna,
es entre el área de la interfase, es decir, de esta interfase que separa el gas y el líquido. Entonces es el flujo másico dividido entre el área de la interfase líquido-gas. Y esta área, pues evidentemente no es igual al área de la columna. Este término A minúscula es una relación entre el área de la interfase y el volumen de la columna. Cuando usted multiplica estos dos, el área de la interfase se cancela y solo le queda flujo másico entre el volumen de la columna. Y si este volumen de la columna, que es el volumen de todo esto, pues yo lo puedo también relacionar con el área de la columna y la altura, ¿no? Porque si yo multiplico el área de la columna y la altura, ya tengo el volumen. Y si esta altura es este elemento diferencial, o sea, es este delta de z, significa que este delta de z con este volumen de la columna, lo que me están dando es el área de la columna. Es decir, que cuando multiplique estos tres, voy a tener flujo másico sobre área de la columna, que es justamente las unidades de este que están aquí. Entonces tiene consistencia. Lo que hay que tener bien claro aquí es esta área de aquí. Este es el área de la interfase por volumen de la columna. El área de la interfase no me estoy refiriendo solamente a esta área que está aquí, es de toda la columna. El área de la interfase de toda la columna entre el volumen de toda la columna, ¿no? A eso. En el lado o en el balance de energía, este Q representa el flujo de calor que se transfiere pues de una fase a otra. Entonces, este es el flujo de calor, energía sobre tiempo, entre el área que separa ambas fases, o sea, el área de la interfase. Si usted multiplica esto por este A, que también es área de la interfase sobre el volumen de la columna, el resultado va a ser flujo de energía sobre volumen de la columna. Y si lo multiplica por este delta Z a esta altura, pues el resultado va a ser flujo de energía entre área de la columna, que es justamente las unidades que están aquí, de este y también de este. El líquido transfiere energía entre el seno líquido y la interfase. Vamos a suponer que lo transfiere en esta dirección, porque también puede transferirlo en dirección contraria. Vamos a suponer que la energía fluye desde el seno líquido hacia la interfase. Toda esta energía, que vamos a llamar Q sub L, llega a la interfase y en qué se utiliza, cómo continúa, porque no puede desaparecer. Bueno, una parte de esta energía se utiliza en, llamémosle, en calentar a la fase gaseosa. Este de aquí es este Q sub G. Y otra parte de esa energía se utiliza en vaporizar al líquido. Ya, es esto que está aquí, ¿no? El calor latente de vaporización por la cantidad de líquido que se está vaporizando, si es que hay una vaporización. Si fuese una condensación, pues bueno, ya sería con las flechas al revés, ¿no? Esta flecha azul mirando para la izquierda, esto también para la izquierda y este para la izquierda. Pero la ecuación seguiría siendo la misma. A partir de esta idea, usted puede esto de aquí, esta ecuación que está aquí, desdoblarla en dos ecuaciones. Usted podría decir, bueno, si este Q es este que está aquí, entonces usted puede desdoblarlo así. Y si este Q es también todo esto que está acá, entonces esto lo puede desdoblar así, para el lado gaseoso. Y aquí voy a tener tres ecuaciones diferenciales. Por un lado, uno que está relacionado con la humedad del gas y el flujo líquido, el otro en donde se relaciona la cantidad de energía que pierde la fase líquida, y en el otro la cantidad de energía que pierde o que gana la fase gaseosa. A partir de estas tres ecuaciones diferenciales, usted puede determinar los perfiles de temperatura de ambas fases y de humedad. Ojo, este análisis está hecho para un sistema en general, es decir, un vapor con un gas. El gas puede ser aire, puede ser propano, puede ser monóxido de carbono, puede ser el gas que usted quiera, pero es un gas portador. Y el líquido, pues tiene que ser un líquido volátil, podría ser agua, podría ser un alcohol, podría ser un hidrocarburo, puede ser lo que usted quiera, pero el líquido es una sustancia volátil. Por lo tanto, la especie A, a la cual hacen mención aquí,
la especie A que se está transfiriendo, pues es justamente ese líquido que está volatilizando. O al revés, si más bien está recibiendo, este líquido está recibiendo materia del gas, entonces sería la sustancia que está condensándose, ¿no? Aquí tengo tres ecuaciones diferenciales que me van a permitir a mí calcular los perfiles de temperatura. Ahora, cuando digo perfil de temperatura y perfil de composición, me estoy refiriendo al perfil de estas tres variables a lo largo de toda la columna. Esta es la temperatura en el seno líquido a lo largo de toda la columna. Esta es la temperatura en el seno gaseoso a lo largo de toda la columna. Esta es la humedad en el seno gaseoso a lo largo de toda la columna. ¿Pero por qué dice de toda la columna? Porque hay otros perfiles de temperatura y de humedad. Esto es la temperatura en este punto, este de aquí es la temperatura en este punto, luego más arriba, es como es la temperatura en el seno líquido, ¿ok? En los senos de las corrientes, pero no en donde ambas corrientes están en contacto, o sea, en la interfaz. ¿Qué ocurre en la interfaz? Bueno, fíjense aquí, otra vez aquí está el elemento diferencial, aquí está la temperatura del seno líquido, el líquido está descendiendo, y aquí el gas está ascendiendo, ¿correcto? Esta es su temperatura del gas y esta es su humedad. Lo que separa ambas fases, pues es la interfase. La interfase tiene su propia temperatura y tiene su propia humedad. ¿Qué temperatura será la de la interfase? No es esta temperatura, ni tampoco es esta. ¿Qué humedad será esta? No es esta que está aquí. Ah, bueno, son valores distintos, correcto. ¿Pero estos valores son constantes en toda la columna? No. Estos valores son específicos para este punto. Para otro punto, a otra altura, pues habrá otra temperatura y otra humedad en la interfase. La temperatura forman perfiles desde los senos fluidos hacia las interfaces. Por ejemplo, la temperatura en la fase líquida vamos a suponer que es mayor a la temperatura en la interfase. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo me acerque a la interfase, la temperatura del líquido va a ir disminuyendo y se forma un perfil de temperatura. No confunda ese perfil de temperatura con este que está aquí. Este es cómo cambia la temperatura en el seno líquido desde abajo hacia arriba. Correcto, en el seno líquido. Pero no es la temperatura aquí, cerca a la interfase. Cerca a la interfase, aquí la temperatura tiene su propio valor. Que si suponemos que este es mayor que este, pues bueno, va a ser así, pues se va a formar un perfil en dirección a la interfase. Okay. Aquí estábamos suponiendo que la energía fluye del líquido al gas. Entonces, como la energía fluye en esa dirección, entonces la temperatura tiene que ser mayor que la temperatura de la interfase, ¿no? Para que haya un potencial que propicie el flujo de la energía hacia la interfase. Desde la interfase hacia el seno gaseoso también hay un perfil de temperatura, de tal manera que en la interfase la temperatura es mayor que en el seno gaseoso. Al haber ese potencial, la energía fluye pues de la interfase hacia el seno gaseoso, que es justamente esto que está aquí, ¿no? Pero no solamente hay perfiles de temperatura, también hay perfiles de humedad. Evidentemente solamente en el lado gaseoso, no en el lado líquido, pues no. En el lado gaseoso voy a tener aquí un perfil de humedad. Por ejemplo, aquí la humedad en la interfase es mayor que la humedad en el seno gaseoso. Entonces se genera aquí un potencial, ¿no? Este potencial permite justamente la transferencia de materia, ¿no? Estas velocidades que se originan aquí en la interfase están dadas de esta manera. Por aquí tengo un flujo o una densidad de flujo de calor que va desde el seno líquido hacia la interfase. Esta energía no desaparece, una parte se sigue transfiriendo hacia el seno gaseoso y la otra parte se ha utilizado en vaporizar, de tal manera que este flujo másico se está llevando algo de esa energía, ¿no? Es esto justamente que le decía, ¿no? Esta energía se distribuye en estos dos. Ahora bien, las velocidades de transferencia aquí son tres.
Por un lado tenemos la velocidad de transferencia en el seno líquido, Q sub L, ¿no?, que está dado por la ecuación esta de Newton, en donde acá tengo el potencial, ¿no? La temperatura en el líquido estoy suponiendo que es mayor a la temperatura en la interfaz. Entonces acá tengo un potencial más el coeficiente de transferencia de calor en el lado líquido me da el flujo de calor en el lado líquido. Este flujo de calor se distribuye, una parte se va hacia el seno gaseoso, ahí sería el flujo de calor en el lado gaseoso es igual, ahí está la temperatura en la interfase menos la temperatura en el gas. ¿Por qué así? Porque la temperatura en la interfase es mayor que la temperatura en el gas. Estamos suponiendo que la energía está fluyendo en esa dirección. Y por otro lado tengo aquí la velocidad de transferencia de masa, que está dado por el coeficiente de transferencia de masa, K sub Y mayúscula, por la diferencia de humedad desde la interfase, que tiene un valor alto, hacia el seno gaseoso, que tiene un valor bajo. Entonces estas velocidades tienen que ser utilizadas como parte del sistema de ecuaciones que uno va a resolver. Ahora, aquí esto solamente es un esquema, ¿no? Acá les he colocado una forma de cómo, bueno, la energía en este caso está fluyendo, ¿no?, de este lado hacia el otro lado. Pero podría haber otros casos también, ¿eh? Podríamos tener una situación de este tipo, por ejemplo, donde más bien aquí la energía está fluyendo desde el lado gaseoso hacia el lado líquido. Y fíjese usted, por un lado la temperatura del lado gaseoso es mayor a la temperatura de la interfase, que origina eso, un flujo de calor hacia la interfase, es este Q sub G. Por otro lado, la humedad en el gas es mayor que la humedad en la interfase. Eso es un flujo de materia que va desde el seno gaseoso a la interfase. Pero ¿qué pasa cuando la materia llega a la interfase? Este vapor llega a la interfase, se va a condensar. Y cuando se condensa algo, se libera energía. Esa energía que se liberó producto de la condensación, ¿a dónde se fue? No tiene que desaparecer. Esa energía se mezcla o se suma con esta otra energía que está viniendo producto de la diferencia de temperatura, y la suma de ambos me da la energía que fluye ahora en el seno líquido. Entonces la temperatura aquí, al ser mayor que aquí, pues tengo un flujo en esta dirección. Esto puede representar un caso de humidificación, por ejemplo. Claro que sí. Y esto puede representar un caso de deshumidificación. Se nota, ¿no? Fíjese, estoy pasando humedad al lado gaseoso. Y aquí estoy quitando la humedad al lado gaseoso. Sin embargo, también podríamos tener podríamos tener un caso de este tipo, miren. ¿Se logra ver? Por un lado, la temperatura del líquido en un determinado punto es mayor que la temperatura en la interfase. Entonces aquí tengo un potencial que hace que la energía fluya desde el seno líquido hacia la interfase. Por otro lado, la temperatura del gas es mayor también que la temperatura en la interfase. Entonces tengo un potencial que hace que la energía fluya del seno gaseoso a la interfase. Tengo dos flujos de energía que están yendo hacia la interfase. ¿Hacia dónde se va esa energía? La energía no puede desaparecer. En este caso se está utilizando ¿en qué? En vaporizar líquido. Por lo tanto tengo aquí un flujo de materia que va hacia la fase gaseosa. Note que esto no es igual a la que está aquí arriba. Uno puede darse el caso que la temperatura del gas sea mayor, la del gas y la del líquido sean mayores que la interfase, por supuesto que sí, claro. Nos vamos a quedar solamente con este caso de aquí, es un caso general, pero las ecuaciones que se van a aplicar a este caso son válidas para cualquiera de estos tres, así que no hay ningún problema. Vamos a quedar con este y vamos a hacer un pequeño resumen de las ecuaciones que tenemos hasta ahorita. Bueno, tenemos las velocidades de transferencia, la velocidad de transferencia de masa aquí en la interfase, de la interfase al seno gaseoso, ¿no? Tenemos la velocidad de transferencia de calor en el lado gaseoso, este que está aquí. Tenemos la velocidad de transferencia de calor en el lado líquido, es este que está aquí. ¿Qué más? Tenemos los balances en este elemento diferencial. ¿Qué balances? El balance de materia, se entiende del componente volátil, ¿no? Es el único que se transfiere. Este es el balance de materia. La variación en la fase líquida es igual a la variación en la fase gaseosa, solo que el signo contrario, ¿no? O sea, lo que él pierde, lo gana él en humedad. Ya, pero ambas son iguales a su vez a esto, que es la cantidad de materia que está migrando, pues, ¿no?, de una fase a otra. Este es el balance de materia. Estos dos son el balance de energía, solo que han sido divididos nada más. Por un lado en el lado gaseoso y esto en el lado líquido.
pero ambos han salido, digamos, de la misma ecuación. Entonces tenemos aquí el balance de energía. Cuando uno combina estas ecuaciones, estas que están aquí, uno empieza a hacer algunos reemplazos, ¿no? Por ejemplo, este flujo n sub a lo reemplazo aquí, empieza a hacer algunos cambios. Uno va a llegar a esta situación. Primero mira, del balance de materia combinado con la velocidad de transferencia de masa, uno llega a esta ecuación. No es muy difícil de darse cuenta, ¿ve? Todo de aquí lo ha reemplazado acá. Este diferencial de z pasó a dividir, pasó a dividir acá, a este lado. Y tengo G'(S), aquí está, por diferencial de Y mayúscula prima con respecto a delta de z, que pasó a dividir. Y NA por A minúscula, acá está, el NA por el A minúscula. ¿Ve? He combinado estas dos. Y así también se puede hacer lo mismo con las otras ecuaciones. Por ejemplo, con el balance de energía en la fase gaseosa, usando este coeficiente o esta velocidad de transferencia de calor, puedo llegar a una ecuación de este tipo. Si a esa ecuación nosotros hacemos dos suposiciones, la primera, que la capacidad calorífica del aire o del gas húmedo es constante. Miren, la capacidad calorífica del gas húmedo es constante, es la primera suposición. Me estoy refiriendo a esto, miren. ¿Se dan cuenta esta entalpía? Bueno, acá le falta el prima, ¿ya? H', H', H'. Bueno, me comí el prima. Bueno, ya, miren, aquí. Esta entalpía yo la puedo calcular, ¿dónde está? De esta manera. Aquí. ¿Ve? Esta es la capacidad calorífica del aire húmedo. Y es igual a todo esto. Esta capacidad calorífica depende de la humedad, es correcto. Ahora, si yo asumo que todo esto es constante, es decir, que si bien es cierto la temperatura cambia, ¿no? Porque depende de la temperatura, al igual que y la humedad también cambia, pero vamos a ver que el cambio no es tan grande, de tal manera que al final cuando yo reemplazo acá, esto no cambia mucho. Si yo hago esta primera suposición de que esta capacidad calorífica del aire húmedo es más o menos constante, y luego además considero que este calor latente que está a 0 grados Celsius, bueno, para el caso del aire-agua, bueno, pero este calor latente tampoco cambia con la temperatura, cosa que no es cierto, sí cambia, porque el calor latente cambia con la temperatura, pero vamos a suponer que estoy trabajando en un rango de temperatura muy pequeño, entonces en ese pequeño rango pues esto no cambia mucho. Entonces si consideramos esto, que este es casi constante y que este es también constante, estos dos, si consideramos eso, es decir que este calor latente no cambia, es casi constante, y que la capacidad calorífica del aire húmedo tampoco cambia, es casi constante, toda esta ecuación que está aquí se reduce a esto. Esta ecuación, que es el balance de energía en el lado gaseoso, se puede reducir a una expresión de este tipo. Por otro lado, el balance de energía en el lado líquido, que es este que está aquí, ¿ves? Es esta que está acá. Aquí este Q sub L ha sido reemplazado por esto. Lo he reemplazado aquí y tengo esta ecuación que está acá. Ahora, aquí hay una suposición dentro de esta ecuación. Y la suposición es que el flujo líquido es casi constante. Es decir, que este líquido que está descendiendo cambia, pero muy poco. Entonces, si cambia muy poco, es más o menos constante. Entonces, de este operador, este L puede salir del diferencial, y al salir me queda esto de aquí, ¿ve? Y si a eso todavía le hacemos otra suposición, ¿cuál? Que la capacidad calorífica del líquido es constante, lo cual no necesariamente es cierto, la capacidad calorífica depende de la temperatura, pero suponiendo que la temperatura cambia muy poco en el líquido, si asumimos que la capacidad calorífica es más o menos constante, esta ecuación se reduce a esto. ¿Por qué es que buscamos simplificarlo tanto a esto? Lo que hemos hecho es tener, a partir de estos tres balances, uno de materia y dos de energía, a partir de ese balance hemos buscado tener tres ecuaciones diferenciales.
a través del cual yo puedo conocer la humedad en el gas, la temperatura del gas y la temperatura del líquido en función a la altura z, o sea, esta distancia. En otras palabras, a partir de estas tres ecuaciones diferenciales yo puedo obtener los perfiles de concentración y temperatura. ¿Qué significa el perfil de concentración y temperatura? Saber cómo cambia la humedad a lo largo de toda la columna, cómo cambia la temperatura del gas a lo largo de toda la columna, cómo cambia la temperatura del líquido a lo largo de toda la columna. Es decir, buscamos estos perfiles, ¿no? Es decir, estos perfiles. Cómo cambia la humedad y la temperatura a lo largo de toda la columna. Pero recuerden que estas ecuaciones están bajo ciertos supuestos, ¿no?, que ya les he mencionado. Ahora, y esos supuestos de cierta forma son válidos, dado que para este tipo de operaciones, pues las variaciones pueden propiciar esas suposiciones. Pero si usted no quiere tomar esas suposiciones, pues tendría que resolver estas ecuaciones así como están. ¿Ok? Ahora, aquí hay un problema. Si uno observa estas ecuaciones diferenciales, bueno, dice, ya, esto es constante, no hay problema, esto es constante. Esto hace un momento me han dicho que también es constante, bueno, constante, igual este de aquí es constante, Estos son coeficientes que, si bien es cierto, dependen de los números adimensionales, pero puedo asumir que también son constantes. El área interfacial también. Aquí está la variable y', correcto, la variable, acá está la variable, aquí también está la variable, pero aquí aparecen dos variables, el y' en la interfase y la temperatura en la interfase, estas dos que están acá. ¿Y esas cómo las calculo? ¿O cómo obtengo eso? Porque si yo supiese el valor de la humedad y la temperatura en la interfase, entonces esto se puede resolver fácilmente, ¿no? Puedes aplicar por último el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales, o hasta lo puedes resolver analíticamente, suponiendo que todo sea constante, se resuelve analíticamente de manera bien sencilla, no hay mucho problema. El detalle está que estas de aquí, si es que esta humedad interfacial y esa temperatura interfacial fuese constante, y no lo son. Cuando uno aplica un balance de energía en la interfase, aquí, es decir, estas tres flechas que vemos aquí las juntan, ¿no? Es decir, esto entra a la interfase, esto sale de la interfase, vamos a tener una ecuación de este tipo. Esta es la transferencia de energía en la interfase. ¿Ve este término que está aquí? Esto de acá es este flujo de calor que está yendo del seno líquido a la interfase. ¿Y esto en qué se usa? Una parte se usa en transferir calor en el seno gaseoso, es esta flecha azul que está por aquí, y la otra parte se utiliza en vaporizar. ¿Vaporizar qué? La cantidad de materia que se está pasando a la fase gaseosa, o sea, este de aquí. Esta masa que está pasando a la fase gaseosa ha tenido que evaporarse, calor latente de vaporización. Entonces esta energía se utiliza en estos dos. Y aquí aparece la temperatura de la interfase y la humedad en la interfase. Ya tengo una ecuación para utilizarla junto con esto, pero aquí tengo dos incógnitas. Por un lado la humedad y la temperatura. Aquí solo tengo una ecuación, me falta una ecuación más, es el equilibrio. El equilibrio en la interfase. Y eso lo puedo, y para ello puedo utilizar esta ecuación. La humedad en la interfase, que va a ser igual a toda esta expresión. Donde qué cosa es esta presión, es la presión de vapor. Y la presión de vapor podrías aproximarlo utilizando una ecuación tipo Antoine. Podrías aproximarlo utilizando una ecuación tipo Antoine. No es exactamente la presión de vapor, pero es muy próximo a la presión de vapor, así que con la ecuación de Antoine sería más que suficiente. Listo. Si observas, aquí vas a tener, miren, para resolver este sistema de ecuaciones, donde están tus tres incógnitas, necesitas de estas dos variables, y estas las vas a sacar de aquí
y de aquí. Por supuesto que no se pueden despejar, bueno, todo está unido ahí. Entonces este es un sistema que debe ser resuelto aplicando algún procedimiento numérico. Y de esta manera vas a poder llegar a determinar los perfiles de concentración, o sea, de humedad y de temperatura en todo tu columna. Vamos a ver que para el caso aire-agua, esto se puede reducir más todavía, lo podemos achicar. Este es para un sistema en general, un sistema gas con vapor en condiciones adiabáticas. Para eso se aplican estas ecuaciones, que ya en sí están algo simplificadas. Aquí se ha hecho algunas simplificaciones, pero al menos hasta aquí esto puede ayudar. Ahora lo que vamos a ver es llevar todas esas ecuaciones, pero a un sistema ya más concreto, el sistema aire-agua, que es lo que tal vez la parte más importante.